Bueno, la política ha tenido muchas definiciones, o tal vez muchas descripciones y percepciones, diría yo. Eh, Hoy, si alguien en el país, en muchos de los medios, le preguntan, o sea, ¿qué es la política? O habla de un político, esto está relacionado con algo sucio, con algo corrupto, con algo que no nos gusta, con algo que incluso nos ha dañado. Y finalmente la política no debería ser eso, ¿no? La política finalmente es una forma de lograr que de manera pacífica y de manera organizada los grupos sociales puedan ponerse de acuerdo y se instaure en ellos mismos un régimen de convivencia. Podríamos decir que la política también sería el arte de poder eh, enfrentar los conflictos y las dificultades de una sociedad de manera ordenada y de manera democrática. Eh, bueno, eso ha pasado, pues sí en parte y no necesariamente también, porque finalmente el anhelo de la, yo creo que todo pueblo, de todo grupo humano, es siempre tener un mejor momento, un mejor estatus de vida. Y para lograr eso, pues se requiere que esa convivencia tenga el resultado de la gestión que desea. La política también en los últimos años, podríamos decir que ha escalado diferentes niveles. Podría yo decir de profesionalización, porque la administración pública ya es un asunto de muchos, pero es un asunto también de especialidad, de profesionalización. Un servidor público que no esté profesionalizado, tal vez como se hacía antes, o que no tenga los asesores adecuados, pues no va a tener los resultados que la población espera. Entonces, yo lo que creo cuando hablo de politizar al ciudadano es que esto, que es la cosa de muchos para tener una vida ordenada en un régimen que uno mismo se da, tiene que tener la participación, ¿no? Porque en este concepto o percepción que hemos tenido de que la política solo es de unos cuantos y de que esos no han hecho las cosas bien, que son corruptos, que son mañosos, que son todo lo que queramos decir, ¿va? Nos alejamos y decimos, no, pues yo no participo, hay que lo hagan ellos. Y en ese decir lo hagan ellos, pagamos las consecuencias, porque eso que lo hagan ellos, pues pueden ser esos mismos corruptos, esos no profesionales, ¿no? Esos que puedan robar o esos que decidan mi futuro en función de ellos y no de los demás. Entonces, si el asunto de la política es de todos los ciudadanos, pues deberíamos participar todos en ella. Ahora, ¿cómo y mediante qué canales? Bueno, eh, la política es diferente a la guerra, porque la política es este instrumento que por la vía democrática y la vía pacífica resuelva los anhelos, los conflictos de una sociedad. Entonces, ¿qué hay que hacer de manera pacífica? Pues participar. ¿Cuál es el instrumento? Pues una elección. Votar por X o Y candidato. Bueno, pues yo creo que ahí está el eje del planteamiento al que convoco a veces a que nos sumemos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente hay actores políticos que se lo he estado diciendo y además parece que la pandemia de este momento histórico, que ya estuvieron en un partido y de pronto ahora están en otro y después están en otro y después están en otro, ¿no? Entonces parece que su intención es mantenerse en un lugar para beneficio de quién, no sé si de ellos, de quién más, pero no de la sociedad, porque los planteamientos democráticos han hecho que la cuestión del gobierno se refresque, que vaya cambiando, por eso hay elecciones. Entonces yo creo que deberíamos primero enterarnos, informarnos, profundizar nuestro conocimiento de los procesos políticos, históricos y sociales,
y entendiendo esto en su justa dimensión, bueno, ir a la participación. No solo llegando el día de la elección al voto, sino antes, cuestionando, replanteando cuál sería el rumbo que todos desearíamos, hacia donde quisiéramos ir, ¿no? Basando esto en las condiciones de las que vivimos, ¿no? Hoy tenemos un resquebrajamiento serio del tejido social. La seguridad está pues en un punto ya que puede ser ya un cáncer, y que de pronto va a ser muy, muy difícil regresar. Es imposible pensar, cuando hablaba hace rato de los años 70, que nosotros pensáramos en que era capaz alguien de matar a un niño, ¿no? O de matar a una familia, o de que hubiera tantos muertos y nadie sintiera nada. Cuando aquí en los años 70 en Atlisco alguien mataba a alguien, y que a veces resultaba a lo mejor una vez al año, ¿no? Al pasar un evento así, había un carro que llevaba una bocina y un periodiquito anunciándolo, y todo el mundo se enteraba, podían decir de chisme, pero todo el mundo se alarmaba y se preocupaba, ¿cómo que mataron a fulano y cómo estuvo el demás, ¿no? Entonces, pero oímos noticias de que mataron a 10, mataron a 3, están desaparecidos 5 personas, y bueno, ya nos estamos acostumbrando a esa parte del día. Entonces, ¿cómo revisamos a dónde llegamos o por qué llegamos a esto y cómo podríamos cambiarlo? Pues dedicándole un poquito de tiempo al análisis, y para ello pues usando los recursos que tenemos de manera racional, desde la ciencia política hasta la ciencia exacta, y replanteándonos qué necesitamos, ¿no? Que llegue alguien diferente, o que planteemos desde la sociedad algo diferente. Y eso es lo que ahí donde yo planteo la importancia de politizar. Entonces, politizar no tiene que ver con vamos a ser como todos los políticos, es decir, ahora ya vamos a hacer, eran 10, ahora vamos a hacer 100. No, politizar significa revisar la historia, argumentar, fundamentar y construir desde otro origen, desde otra perspectiva, lo que desearíamos como sociedad. Yo sí estoy muy seguro que si algo le duele a la sociedad, y si la sociedad se organiza, ¿no? Y lo exige, incluso puede ir desde la simple manifestación expresa hasta la movilización, pues no van a hacer los gobiernos lo que ellos quieran. Pero eso depende de qué tan conscientes, conocedores, informados estemos para lograr eso. Creo yo que hoy hay una generación que se levanta todos los días y lo primero que hace seguramente es revisar el celular. Y después del celular tal vez acuda a hacer alguna actividad, realice sus habituales alimentos, ¿no? Y después se vuelva al celular, ¿no? Y qué información está teniendo yo no lo sé, pero no la necesaria como para que las cosas cambien. O a lo mejor sí la tiene, pero nos falta organizarnos. Entonces, yo convoco por eso a una generación que no es tan la de cristal de la que ya hablamos. Hablo de generaciones intermedias, les hablo a muchos que fueron mis alumnos, que creo que son un conecte entre lo que se está viviendo hoy y todavía lo que se vivía antes, ¿no? Fueron parte del cambio tecnológico, y creo que ellos sí pueden ser guías de una perspectiva de cambio. Estoy convencido de ello, nada más que necesitamos organizarnos, necesitamos informarnos, necesitamos formarnos y construir nuevos referentes que logren el cambio que todos anhelamos.